Quiero presentarte el capítulo 9 de lo que es la historia de la radio. Y vamos a entrar en un tema que siempre parece un poco áspero, que es la reglamentación. Pero no te asuste, veremos cosas muy curiosas, detalles muy, digamos, significativos que acontecieron en este periodo. Bien, primero había un reglamento provisional del año 23. ¿Qué pasaba? El mundo de la radio era caótico. Era caótico desde aficionados que hacían sus propias emisoras, eh, gente que transmitía una publicidad, digamos, sin estar regulada, solapamiento de frecuencias. Bueno, todo eso hizo que esto, evidentemente, había que regular. Era un medio nuevo que estaba ahí y que era necesario. Entonces hice una conferencia de telegrafía sin hilos, donde pues, fabricantes, gente que tenía peso y tenía que decir, hizo pues unos pequeños reglamentos, o bueno, unas sugerencias, de tal forma que eso se pasó ya al reglamento definitivo el 15, quedó publicado el 15 del 6 del 24. Importante este reglamento. Y vamos a ver qué cosas aportaba este reglamento que hicieron que se empezase a ordenar, porque constantemente se fue modificando este reglamento. Una cosa que puede chocar es que la Dirección General de Comunicaciones atribuía franjas horarias a cada emisora, de tal forma que no hubiera solapamiento. Esto que evitaba interferencias entre ellos. Los mayores receptores que había en aquel momento eran muchos de ellos galenas. Entonces, claro, una forma de que no se pisasen es que dividiésemos el tiempo de emisión para cada emisora. Estuvo eso vigente durante mucho tiempo. Bueno, antes el Boletín Oficial del Estado se llamaba Gaceta de Madrid y en ella ya figura cómo en esta ordenación que se está haciendo, esta regulación, se hace una clasificación de las emisoras. Emisoras, digamos, comerciales serían las de clase 4 y emisoras de radioaficionados serían las de clase 5. Y ya con esa clase 4, las comerciales, salió el indicativo EAJ. La E por España, la AJ por telegrafía sin hilos. También se hizo una asignación de frecuencias. Entonces tenemos que para emisoras oficiales que pudiesen haber, de servicios como a lo mejor pues el ejército, se les concedía la banda de 1550 a 1600 y pico metros, mientras que para las comerciales tenían dos rangos, 300 a 440 y de 460 a 500. La propaganda también se regulaba su tiempo y eran 5 minutos por hora de emisión y además quería el Estado cobrar un impuesto. La verdad es que de la radio todo el mundo intentaba sacar ahí impuestos. Y seguiremos viendo este tema que es importante, el tema de los impuestos. Y hablando de impuestos, se puso por tener el hecho de una radio e incluso una galena. También lo veremos con más detenimiento cuánto se pagaba y una ficha muy curiosa que se entregaba, digamos, primero de la licencia y luego de la renovación de la licencia cada año. Al principio se estipuló pues un precio de 5 pesetas año por receptor de radio de lámparas, teóricamente, aunque ya digo que la galena también intentaron que pagase, y 50 si estaba en un establecimiento público. El modelo de cómo tenía que trabajar la radio, es decir, en forma de un consorcio, más parecido como la BBC, en forma que el Estado tuviese toda la potestad y, digamos, el monopolio de las radios, como podría ser Alemania, o en una forma más libre, como es la que empezó en España, pues como Radio Ibérica, Radio España, Radio Barcelona. Entonces, aquí el legislador lo que dice es que si esa forma libre no funciona, habrá que ir a un consorcio, un monopolio, como por ejemplo fue la Compañía Telefónica Nacional de España. Antes había pequeñas compañías telefónicas, muchas de ellas en ciudades. Claro que eso luego lo hacía inviable porque había que hacer una interconexión entre ellas y cada una usaba un sistema de señalización que complicaba muchísimo y el Estado consideró que aun siendo una empresa privada, pero con un fuerte accionariado, en este caso del Estado, estaba funcionando bien pues la nueva compañía, ¿no? La compañía telefónica. Y entonces algo parecido también sucedía con la telefonía sin hilos para telegramas, la telefonía sin hilos larga distancia. Eso también estaba funcionando bien. Por lo tanto, el legislador dejó ahí abierto la puerta para hacer un consorcio, llámalo como quieras, una especie de monopolio, que tuviese la capacidad de tener emisoras por todo el Estado,
Y aquí los radioyentes empezaron a ver quizá la posibilidad que Radio Unión, que en ese momento era la que más se asimilaba a tener muchas emisoras por toda España, se constituyese en un consorcio barra monopolio. Para ayudar al mantenimiento de este caso, de ese consorcio vía monopolio, el legislador dijo, bueno, vamos a poner un impuesto a los receptores de radio en su venta. Entonces, un 10% del precio del valor de ese receptor, si era nacional, iría para ese consorcio y en un 25% si era material extranjero. Entonces, la Asociación Nacional de Aficionados, bueno, lo que la ARE, todas estas asociaciones que había, hicieron una campaña precisamente de recogida de firmas para demostrar su descontento si se llegase a esa situación. La revista TSH, como organismo, digamos, de la asociación, promovió, esta campaña, y para lo cual tú tenías que indicar a la revista cuál era tu número de licencia, es decir, estamos hablando ya de cuando se tenía la licencia, cuando ya, claro, eran personas que habían pagado, y diciendo que tú estabas contento con el actual régimen, es decir, un régimen libre, un régimen de varias emisoras, y que no querías que se llegase al régimen de monopolio. Y eso lo que te hacían era ponerte ahí en la revista tu nombre y de esta manera manifestabas esa disconformidad. Era muy fácil, algo tenían que hacer las asociaciones y es que en el fondo no hacían nada. Entonces, esto era una forma de darse a ver que no costaba dinero y a lo mejor a las personas pues se sentían un poco más realizadas por el hecho de haber hecho esta protesta. Mira, yo tengo un documento que es el extracto del reglamento de impuestos sobre la radioaudición, que es el que te estoy presentando ahí. Te lo presento con una ficha, que volveremos sobre esa ficha porque es interesante. Como verás, se legisló todas las situaciones que podía tener el aparato. El aparato podía estar en casa por supuesto, en casa del comprador, podía estar en un local de reparación, podría estar en la tienda pendiente de venderse, podría darse situaciones variopintas con estos aparatos. ¿Y cuánto se paga de impuesto? ¿Y si una persona tiene dos receptores, paga por los dos? No, estipula que solamente pagará por el que más tenga que pagar. Porque en algún momento determinado se habló también de pagar por el número de lámparas. Fijaros que es curioso este impuesto y yo lo que digo, que todo el mundo quiere sacar dinero de esta nueva, digamos, tecnología o de este nuevo medio de comunicación, que al principio parece que es, pues eso, a una dirección de radiocomunicaciones, telégrafos, el que de alguna forma recauda, sobre todo telégrafos. Pero luego pasa a ser Hacienda directamente el que recauda. Y ahora vamos a ver qué cosas hubo que inventarse para que la gente pagase. Como te puedes imaginar, la gente era reacia a hacer este pago. En el año 29 solamente había 3.000 estaciones receptoras declaradas. Claro, bueno, he puesto ahí un mes para la licencia. Lo que es la reglamentación del año 24 dijo que en un mes tenía que estar regularizada la situación tanto de las estaciones emisoras como de las estaciones receptoras. Esa regularización era, pues eso, tener la licencia. La licencia de las receptoras, es decir, de las radios, lo que te he dicho antes, en el 29 solamente había 3.000. Y luego ya empezaron a hacer medidas de presión. Medidas de presión a través de la Dirección General de Comunicaciones, la Junta Técnica de Inspección de Radiodifusión. Y en el 29 se crea un organismo nuevo para hacer más presión y a ver cómo se las ingeniaban para que la gente intentase pagar. Y es el Servicio Nacional de Radiodifusión. Y efectivamente parece que este Servicio Nacional de Radiodifusión pues fue más potente, digamos, en su presión. Y ya consiguió que en el año 30 fuesen 46.000 los receptores que se declararon ese año. Y en el año 31 fueron unos 50.000 los receptores que se declararon ese año. Bien, ¿cómo se repartía el dinero de ese impuesto? Pues el 5% iba a la Dirección General de Comunicaciones y el resto iba a la Junta. Una cosa curiosa, figuran ahí. En el año 32 se propuso que incluso las galenas pagasen. Me parece que era 10 euros. Esas tarifas que ves reflejadas ahí yo creo que fue una propuesta. Nunca se llevaron a cabo. Pero sí, a la derecha figuran las multas.
Primero vamos a hablar que yo creo que las galenas no las declaraba nadie, porque no hacían ningún ruido, pues nada, la mayoría, bueno, muchas eran autoconstruidas, o sea que su control era difícil. Receptores de radio, bueno, pues generalmente yo creo en los propios vendedores de esas radios, medio obligados o no obligados, hacían a los nuevos propietarios precisamente darles de alta en este nuevo, bueno, este servicio, bueno, darle de alta en un impuesto, diría yo, en esta licencia, ¿no? Para poder escuchar. Una cosa extraña, pero bueno. Entonces, ya con eso. Después, haciendo que los inspectores se llevasen pues un tanto por ciento, el 25% de la multa, que como verás no eran tan altas, eran 10, me parece, pesetas a las galenas y 100 pesetas a los receptores de radio, el 25% iba para ellos y ya parece que eso les movía a inspeccionar más. ¿Cómo inspeccionaban? Bueno, pues inspeccionaban primero, a lo mejor, por quejas de vecinos, de que tenían, bien sea porque el aparato era un regenerativo o porque metía mucho ruido, luego también por las antenas que pudiese ver por los tejados. Bueno, de esa forma hacían la inspección. Y yo, por último, dentro de esta forma que tienen de ayudar a cobrar, digamos, ahí fue inteligente la medida del que hizo esto. Dijo, bueno, ¿por qué no las asociaciones de oyentes dentro de la cuota que tienen esos asociados se incluye este impuesto de tal forma que el 50% del impuesto quede para la asociación y el 50% nos venga a nosotros? Y eso está bien, porque el asociado, bueno, como quedaba un 50% dentro de la asociación, por el mismo precio que si lo hacía de forma libre, pues parecía que estaba contribuyendo a la asociación. Y eso yo creo que le dio mucho impulso, que con la cuota de los asociados a uniones de radio oyentes pudiese pagarse este impuesto, que ahora vamos a ver el papelito que asociaba, que es como muy curioso. Mira, este es uno que tengo yo del año 35 y parece que como número no sé si será el de licencia, pudiera ser, pero ya había aumentado mucho, desde el año 30. Ahora, bueno, esto será acumulado. Este señor tenía el 193.845 y en ese momento, bueno, por lo menos el que daba el jefe de telégrafos, el que firmaba y probablemente el que recaudaba. De este mismo señor que vivía en Bretón de los Herreros, tengo lo que pagaba en el año 44. Lo curioso que en ese, que ya recauda el Ministerio de Hacienda, no figura el número de licencia. Es muy curioso. Ahí están los sellos a la derecha, los sellos de cada año que iba pagando su impuesto. Se verá que el valor del impuesto, por supuesto, había subido. Pero tengo la gracia de tener uno del año 35 y otro del año 44. Bien, la legislación, el reglamento, decía que tendría que figurar el tipo de radio que tenía, ¿no? Entre otras cosas, para saber el número de válvulas, ya digo que depende del número de válvulas, incluso se paga distinto, las de más de 5 pagaban más. Bueno, pero es una pena, y digo por qué es una pena en este caso, justo en este. ¿Y por qué en este? Bueno, porque verás que es una licencia del año 55, concedida a un tal Walter, bueno, y un apellido alemán extraño, que vivía en la calle Barceló en el número 13. Pues dije, voy a ver si hay algo de internet con ese apellido de esta persona. Y mira qué curioso. Cuando se desclasificaron los archivos de Estados Unidos, tenían ellos, de alguna forma, fichados a los que se consideraban o eran espías alemanes en España. Entonces, este señor, da la casualidad que Walter Auber, que yo tengo su licencia, vive en la calle Barceló 13 en un ático derecha y él pone incluso el número de teléfono, el 44-581. Qué pena, por eso digo, que no sepamos qué receptor era. Yo me imagino que era un señor receptor. Pagaba 60 pesetas, pero 60 pesetas pagaban en aquel momento todos los receptores ya, estamos hablando del año 55, y vivía en un ático. Qué buen sitio para poner una antena de una forma más discreta. Qué bien, o sea, cómo hemos cerrado el círculo. Hemos visto la licencia de un señor con un apellido Walter Auber extraña, resulta que al final era un espía nazi, sabíamos dónde vivía y lo que nos conocemos, que sería quizá lo más importante, qué gran receptor de radio tendría. Y tengo otra ficha sin, digamos, simplemente virgen, es decir, sin escribir sobre ella,
de lo que era la columna de orden y policía de ocupación del centro. Esta, yo no sé si era cuando requisaban un aparato de radio, bien, no sé si era por no pagar la licencia, no creo, yo creo que es más de orden político, pues porque no interesaba que allá hubiese un aparato de radio, se requisaba, pondrían los apellidos y nombre y la profesión de que de alguna forma era titular y había un número de orden y sector. Pero ya digo, esto yo creo que es más bien en plan confiscatorio, en plan de, vamos, de registrar y llevártela porque no consideraban adecuado que tú tuvieses en un sitio o en tu domicilio particular una radio. Pero digo, este documento carezco de información fiable y real de para qué servía. Y ahora entramos y continuamos con nuestra galena, la galena Marconi Crystal Junior. ¿Qué estoy intentando hacer? Lo que estoy intentando hacer en este momento es medir el pack de la bobina, la inducción que tiene esa bobina. Y verás por qué. De todas formas, en las secuencias voy a cortar porque es muy largo. Es decir, ya te diré momentos que corté, porque quizá estaba bien, pero puede llegar a aburrir. Y ahora, como te estoy indicando, lo que estoy intentando es medir la inducción que tiene esa bobina. A ver ahora. ¿Ves? 3,9, 60 microhenrios. Eso es poquísimo, No sé por qué tiene eso. 3,9, 60 microhenrios. La verdad que es sorprendente. Y en el otro rango, donde figura rango 2, que serían, pues como sea esto se le da la vuelta, si son este y este constituyen el rango 2. Pues no a nivel del aparato de medida, al aparato ICE, da abierto. Y vamos a intentar ver a este nivel, a nivel del aparato de los chinos, a ver qué nos da. Entonces, hemos visto que eran este y este, ahora son este y este, lo que constituyen el rango 2. Vamos a ver. A ver qué da este. Ya está. A ver qué nos mide. ¿Ves? Es como si no encontrase nada. Bueno, aunque es una temeridad, voy a abrir con cuidado estos 6 tornillos para ver cómo está esto por dentro. Digo una temeridad porque este es un aparato histórico y cada vez que toco algo en él me da mucho miedo. Vamos a ver, voy a retirar. Creo que merece la pena que veamos esta bobina. Estamos hablando de una bobina del año 22. Aquí tiene una especie de celo. No creo que en el 22 fuese celo, o una placa como de mica. Y aquí están los contactos. ¿Ves? 1, 2, 3 y 4. Pero aquí, empieza a ver algo raro. El hilo viene de ahí. Bueno, vamos a ver. Claro, tampoco recuerdo ya cuáles son los que iban, pero eso lo voy a ver no ya con el aparato de los chinos, sino más sencillo, con el ómetro. Voy a medir cuáles son los que van para focalizarme en los que no van, o sea, en los dos que dan abierto. Vamos a ver. Mira, aquí empieza un proceso muy pesado de analizar los extremos, de ver dónde van los extremos. Y es más, cometí el error que había ahí, toda la bobina queda como atada en distintas zonas con un pequeño hilo, pues en muchas secuencias que tengo grabadas, consideré que ese pequeño hilo era parte de la bobina, o sea que entonces intenté buscar el conductor de cobre y como puedes imaginar no había ningún conductor de cobre, era un hilo de algodón que está para sujetar la bobina. Bueno, como eso no aporta mucho, ya corto muchas secuencias y pongo ya cuando veo y llego a extremos de la bobina que considero son viables de ser tomados en consideración. Mira, viendo con cuidado, ahora he observado que este punto y este es el mismo a través de un hilo fino de la bobina. Con un hilo de bobina
digamos, han unido este y este. Eso me resulta muy raro, muy extraño. Muy extraño. Cada vez me tiene más mosqueado esto. Porque ya he dicho que una bobina lo forman este y la otra, vamos, unos contactos, digamos, lo forman este y la otra este y este. Entonces, claro, ahora no me va esto de acuerdo a como me iba antes. Voy a ver una cosa. Mira esto. Quité el cable que, bueno, para ver mejor, pero no estaba por ahí. Creo que lo tengo ahí. No sé si lo ves. A ver si te lo puedo enseñar mejor. Mira, creo que ahí le he dado con él. A nivel de donde está ese hilo, que antes creía que era un hilo conductor, no, donde terminaba ese hilo, que simplemente es un hilo que sirve para sujetar la bobina, ahí hay un trocito desnudo, vamos, no desnudo, pero un hilo de cobre que no tiene continuación. Yo creo que es ese. Voy a ver si hay suerte, lo pelo un poco y miro, luego te digo. Mira, hay una cosa que me deja muy poco satisfecho, que es la que te voy a explicar en este momento. Verás que aquí hay dos conductores. Uno es este y otro es uno que hay aquí, debajo de estos hilos de algodón, digamos. Aquí hay otro conductor que tiene prolongación en una espira, pero que no termina en ninguno de los terminales ni en ningún sitio. Eso me deja, la verdad es que me deja mal. Me deja mal. Porque además hay otra cosa que me ha mosqueado antes mucho, que es una forma que hay ahí, que cuando echaron, pues no sé, la resina o el barniz, ahí queda una huella. En cambio, ahí no hay ningún hilo. No sé si lo lograrás ni siquiera ver. Entonces parece que ahí iban dos hilos. Ahí parece que iba otro. Voy a mirar si hay alguno muy próximo y a lo mejor hacía justo con ese. No lo sé, porque ya digo, ahí me queda un hilo que no tiene correspondencia. Mira, estas son las medidas que hicimos antes por la otra cara y ahora visto por aquí. Los mismos, 3,7 ohmios y 60 microhenrios de inducción. Esto es lo que funcionaba. Entonces, la que no funcionaba era la roja, la que ves ahí que he puesto con un hilo rojo. Vamos a ver ahora qué medida me da el rojo, pues con este, porque este es común. Es lo mismo que llevarlo, ya hemos dicho antes, o sea que solamente voy a mover un cocodrilo. Mira, este me gusta mucho más. Tengo 5,6 ohmios y una inducción de 20, vamos, de 200 microhenrios. Esta sí me sirve. Ahora tengo que ver, me parece que esta es la 2. Pero eso ya lo miraré con cuidado. O sea, ya ahora por lo menos tengo una bobina que me puede servir para la onda media. Que tengo la otra que está ahí, que no sé si está bien o está mal por este problema de un hilo que me ha quedado ahí. Pues no lo sé. Pero lo que sí puedo decir que tengo una que sí me va a servir. Estoy muy contento. Esto ya me hace que tengamos una inducción válida para la onda media. Mira, hemos cerrado lo que es la caja, digamos, de la bobina. Va con 6 tornillos, los puedes ver ahí. Y ahora lo que voy a hacer es, como verás, tiene dos rangues que pone. Entonces, rangue 1 y rangue 2. O sea, rango 1 y rango 2. Entonces, creo que es con rango 2, o sea, viéndose rango 2, cuando voy a poder obtener los 200 microhenrios en los extremos de la bobina. Vamos a verlo. Ahí está la famosa pala, esa pala que se mueve de tal forma que puedo poner la pala más enfrentada o menos enfrentada. Y ahora en este momento, digamos, está al máximo enfrentamiento. Y luego sacaré el bolo de tal forma que haya menos enfrentamiento. Si quieres te lo saco ahora para que lo puedas ver cómo se desplaza. Pues así lo haremos lo mismo cuando esté metida ahí la bobina. Mira, con la pala totalmente metida, que es como está ahora,
La inducción que me presenta la bobina es, bueno, los ohmios yo creo que no cambiarán, me ponen 12,1 y la inducción son 80 microhenrios. Vamos a ver qué efecto tiene el hecho de sacar la pala. Yo espero que el hecho de sacar la pala me lleve a una inducción superior. Vamos a probarlo. Puedes ver que la pala la tengo sacada, la tengo ahí, y ahora vamos a hacer la medida de cuánto valor tiene ese conjunto. Ahora, 170. Bien, 170 microhenrios. Fíjate qué curioso. Te he dicho que el valor, creía yo que no cambiaría el valor de los ohmios. Bueno, yo creo que esto puede ser también un efecto de la medida de este aparato. O sea, del aparato de los chinos. Yo creo que si yo hubiese usado ahí un polímetro, igual algún día lo hago, el valor de la resistencia yo creo que tiene que ser el mismo. Pasa que como nunca sé cómo mide este polímetro, el de los chinos, pues nos ha dado un valor distinto, una cosa muy curiosa que la verdad es que no la esperaba. Entonces ves que ahí tengo totalmente sacada la pala y con la pala totalmente sacada hemos subido hasta 170, un valor que a mí me gusta. Que quiero que veas cómo va de bien puesto ahí el mineral de galena. ¿Lo ves? Qué bien se ve ahí el mineral de galena. Lo tenemos ahí. Bien, pero yo voy a intentar probar ahora más sencillo, con un diodo. Vamos a hacer la prueba más sencilla. No he tocado nada del interior, ¿eh? El interior está totalmente virgen. Y solamente lo que voy a hacer es poner un diodo para ver si es capaz de sintonizar, ¿sabes? Si somos capaces de escuchar algo. Y nos quedamos en este punto. Deseo te haya gustado y muchas gracias.